hablando del tejido nervioso y decíamos que no era lo mismo decir sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el tejido nervioso, por definición, va a permitir la interpretación tanto del medio externo, o sea, temperatura, ambiente, estímulos externos, pero también debe interpretar estímulos internos, ¿verdad? Hablamos de sus componentes, que eran las neuronas y las células de neuroglia, y que la matriz extracelular del tejido nervioso era lo único que tenía, de todas las matrices, va a ser la única que tiene nombre, y decíamos que se llamaba neuróglio. Bueno, entonces, iniciando, sabemos que el tejido nervioso es un tejido especializado, formado por neuronas y células de glía, con una matriz extracelular escasa, que se nombra como neuróglio. Ayer pues estuvimos viendo eso, ¿verdad? Y también hablamos de los componentes. Bueno, de los componentes eran las neuronas, que eran las células especializadas, y las células de neuroglia son las más abundantes. O sea, si yo miro un corte de cerebro, lo que más voy a ver son células de neuroglia y no tanta cantidad de neuronas. ¿Qué más estuvimos viendo? Pues mirábamos que las características más importantes del tejido nervioso va a ser que las neuronas pueden relacionarse entre sí, pero también van a poder relacionarse por medio de axones y dendritas, pero no solo con neuronas, pueden relacionarse con músculo, con glándulas, con otros tejidos. Y las células de neuroglia pues van a realizar todas las funciones para mantener la vitalidad de las neuronas, como decíamos que defensa, metabolismo, protección. Este es un corte donde estamos ubicados en cerebro y ustedes están viendo aquí la sustancia gris. Lo que está marcado ahí o teñido todos son astrocitos. En este caso, ese es un tricómico de Mallory, y lo que estamos viendo aquí es que hablamos con el tricómico de Mallory, las fibras de colágena se observan azules, como verdes, y este es el nervio, este es un nervio periférico, porque estamos en medio de tejido conectivo. Lo que vamos a estar observando casi siempre en todos los cortes de cerebro es una alta cantidad de células de neuroglia. Y decíamos que la función iba a ser de aislamiento, y aquí dice oligodendrocito. ¿Cuál hablamos que es la función del oligodendrocito? ¿Producir? ¿Qué producía el oligodendrocito? Mielina de axones, ¿de dónde? Oligodendrocito, ¿en qué clasificación está? Del sistema nervioso central. Bueno, entonces sabemos que va a producir la vaina de mielina del sistema nervioso central. Algo que no vimos que es importante de las células de neuroglia es que, oigan, a nivel del axón del sistema nervioso periférico podía haber regeneración. ¿Quién se ubicaba en el axón del sistema nervioso periférico? ¿Qué célula? Axón del sistema nervioso periférico. ¿Qué célula se ubica ahí en ese axón? Muy bien, células de Schwann. Quiere decir que la célula de Schwann, cuando hay un daño a nivel del axón, ¿verdad? Lo primero que vamos a tener es que ante un daño deben de llegar macrófagos y deben de comerse ese axón y esa mielina que está ahí. Luego la célula de Schwann debe regenerar la mielina y permitir la regeneración del axón, cosa que no va a pasar en el sistema nervioso central, ¿verdad? Necesitamos, si hay regeneración, va a ser a nivel del axón del sistema nervioso periférico. Si hay daño en el soma o en el cuerpo neuronal, ahí no podemos tener regeneración. Ya hablamos de la división, ¿verdad? Para empezar, cuando hacemos de la división, esta división estoy hablando de sistema nervioso central, ¿verdad? Hablamos de células ependimales que revestían la médula espinal o el canal ependimal o neural. Hablamos de los oligodendrocitos o oligodendroglia, que su función era producir mielina en los segmentos del axón. Si la neurona es, ¿qué tiene que tener la neurona para tener un oligodendrocito? La primera clasificación. Tiene que tener mielina. Si una neurona no tiene mielina, no va a tener oligodendrocito.
Hablamos que microglia o mesoglia iban a ser las células fagocíticas del sistema nervioso. Luego teníamos las células epiteliales, que eran los plexos coroideos para producir líquido cefalorraquídeo, y los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. ¿A qué se debía esta división? Decir, ¿ese astrocito es fibroso o este astrocito es protoplasmático? ¿Por qué era esa división? Tenía un montón de vellosidades alrededor. ¿Por qué decíamos es fibroso? Pero si tiene que ver con algo de fibroso. Ay, ya no ve la clase. El astrocito fibroso era de fibras de la sustancia blanca y el protoplasmático era del soma de la sustancia gris. Eso. Bueno, entonces aquí están los dos. Hablábamos que iban a estar cerca del vaso sanguíneo y lo que iban a regular era qué entraba o qué no iba a entrar al sistema nervioso. Bueno, entonces las células de neuronas del sistema nervioso periférico únicamente iban a ser las células satélites que iban a estar rodando a la neurona ganglionar y las células de Schwann que iban a estar ubicadas en el axón de mielina del sistema nervioso periférico. Entonces vamos a hablar del neurópilo y aquí miramos un corte, este es un corte de cerebelo y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Bueno, las flechas están señalando ahí las neuronas. Y las neuronas son de las pocas células del organismo donde nosotros vamos a encontrar que hay núcleo y que hay un nucleolo. Miren. Todos los demás núcleos celulares son neuroglia. Todo esto que están aquí. Entonces es lo más abundante. Lo siguiente es que cuando yo digo neurópilo, ¿a qué me estoy refiriendo? Neurópilo. Ese término es, ¿qué es? Matriz extracelular del sistema nervioso, pero únicamente, oigan si se les queda esto, únicamente ese término se utiliza para axones sin mielina. Si el axón no tiene mielina, entonces yo digo neurópilo. Si el axón tiene mielina, entonces ¿qué decimos? Sustancia blanca. Si yo estoy en el cuerpo neuronal, decimos sustancia gris. Entonces el neurópilo es la matriz extracelular del sistema nervioso que no tiene mielina. Eso tiene que estar bien claro. Bueno, entonces aquí están los cuerpos neuronales y la sustancia blanca. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de las neuronas. Y ayer decíamos que hablamos de la parte de la neurona que tenía el periocarión, que es el soma donde se encuentra el núcleo. Hablábamos que tenía las dendritas que iban a permitir la sinapsis, el axolema que es el citoplasma, el axón, ¿verdad? Que iba a ser con mielina o sin mielina. Hablamos del nódulo de Ranvier, que iba a ser esa parte donde una neurona con mielina no iba a tener, iba a permitir que el impulso fuera saltatorio, ¿verdad? Bueno, después hablábamos, creo que esto no lo dijimos, que las neuronas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes y la clasificación de las grandes son las neuronas motoras, ¿verdad? Entonces si una neurona es motora, ¿cómo va a ser su respuesta? ¿Aferente o eferente? ¿Qué eran las neuronas motoras? ¿Qué eran? Respuesta, o sea, llevaban una sensación, eran aferentes o llevaban una respuesta, eran eferentes. Siempre son eferentes, las motoras siempre son eferentes. Y vamos a tener también neuronas pequeñas del cerebelo. Bueno, y tenemos aquí también las formas de las neuronas. Decíamos que habían poliédricas, otra vez como la neurona motora, piriformes como las células de Purkinje, piramidales como la corteza cerebral, fusiforme que no tienen una forma específica y hablamos de grano, redondas o esféricas, ¿verdad? La siguiente división que estuvimos viendo era la morfología de la neurona en relación al axón, ¿verdad? Que puede ser monopolar, solo un axón, pseudomonopolar, salía una división del soma o cuerpo neuronal, iba hacia los dos lados. Teníamos bipolar y multipolar, ¿verdad? Bipolares como el nervio olfativo y las multipolares que las vamos a encontrar, más que todo va a estar en el hipocampo, en el cerebelo o en la médula espinal. Entonces van a tener grandes prolongaciones y el axón hacia un lado.
Y terminamos hablando acerca de las neuronas aferentes o sensitivas que van a llevar el impulso nervioso hacia la parte dorsal de la médula espinal, y las neuronas motoras que iban a llevar una respuesta, ¿verdad? Y venía la siguiente clasificación, ¿verdad? ¿Dónde estaba la neurona? Pues hablábamos que iba a haber una neurona sensitiva que iba a llevar la sensación. Teníamos una interneurona, una neurona de asociación, decíamos después, y vamos a tener una eferente de respuesta, ¿verdad? Esa fue la última clasificación que vimos el día de ayer. Entonces las neuronas eferentes o efectoras van a llevar la respuesta por medio de nervios periféricos. Ahí terminamos, ¿verdad? Bueno, entonces solo nos quedaba ver, no era mucho lo que nos faltaba. Vimos los tipos de sinapsis, que era axodendrítica, axoaxónica, axosomática, dependiendo dónde estaba unida la dendrita con el axón, la dendrita con el cuerpo neuronal. Y esto sí quiero que quede bien claro. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la vaina de mielina, y estamos hablando del sistema nervioso central, siempre hablamos de oligodendrocitos. Y cuando hablamos de la vaina de mielina del sistema nervioso periférico, siempre estamos hablando de las células de Schwann. ¿Por qué debemos saber esta diferencia? Porque hay enfermedades degenerativas de mielina del sistema nervioso central y hay enfermedades degenerativas del sistema nervioso periférico, y se comportan totalmente diferentes, porque la célula afectada va a ser una célula diferente. Bueno, entonces el sistema nervioso central, no existe regeneración de las fibras nerviosas. Es lo que se cree hasta ahorita, pero yo estaba leyendo un artículo, decía que se han descubierto algunas células madre en el cerebro que tienen potencial para regenerar, pero solo como que está en estudio. Pero ahorita la teoría dice que no existe regeneración. Pero el sistema nervioso periférico sí se regenera si el daño es a nivel solo de la fibra, o sea, solo del axón. Si el daño es en el soma, no hay regeneración. Y terminamos, bueno, hablando de los tipos de neurotransmisores que podíamos tener. Entonces hablábamos que nosotros podíamos tener neurotransmisores que fueran aniones o cationes. Entonces esa era una sinapsis. ¿De qué tipo? Química. Pero nosotros podríamos tener también que hubieran neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, ¿verdad? Que podían también tener otro tipo de sinapsis. Y también hablábamos de cómo era el impulso. Si vamos a tener una neurona que no tiene mielina, pues iba a ser un impulso continuo. Y si teníamos una neurona que iba a tener mielina, pues el impulso iba a ser saltatorio, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos a decir que cuando se daba la sinapsis, o sea, cuando se daba esa unión, ya sea axodendrítica, axoaxónica, axosomática, que estaba unida una neurona con otra, van a pasar varias cosas. Entonces aquí está, podría ser un axón o una dendrita. Entonces miramos que entra calcio, yo lo voy a explicar así superficial porque es un deficio, entra calcio, ¿verdad?, por los canales. Y miramos que también podemos tener vesículas que van a llevar, o sea, al mismo tiempo vamos a tener una sinapsis, o sea, un neurotransmisor químico y uno eléctrico, ¿verdad?, al mismo tiempo. Entonces ustedes miran que el calcio viene aquí, llega a la hendidura y esto sería presináptica. ¿Por qué? Es antes de la sinapsis. Luego tenemos aquí la hendidura sináptica y postsináptica, ¿verdad? Llega el calcio, estimula y supongamos que se da una contracción, ¿verdad? Es lo mismo que está aquí, solo que aquí se está utilizando acetilcolina, entra, se libera nicotina y otras cosas y se da, supongamos que estamos hablando de una contracción. ¿Todos entendemos eso? Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿qué tal que llega a la clínica un paciente así? A ustedes tal vez no lo dije, pero le decía a la sección B que siempre que uno evalúa sistema nervioso, casi siempre evalúa al mismo tiempo sistema óseo. Van muy relacionados cuando los pongan atención, porque vieron que la pregunta de hoy, para la última clave,
venía en los casos clínicos que vimos. Entonces pongan atención. Bueno, entonces tenemos aquí, ¿verdad? A este perro. Primero, ¿cómo le voy a hacer un examen clínico a un perro que llega así? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a evaluar si hay respuesta nerviosa. ¿En dónde puedo evaluarla aquí? O sea, que yo miro al perro y el perro que tiene ahí está Paralizado. está rígido, ¿verdad? Está paralizado. ¿Qué puedo evaluar aquí para ver si ese perro está consciente, no está consciente, está los ojos, ¿verdad? O la respuesta. Entonces, si el perro tiene respuesta ocular, quiere decir que está consciente, aunque no pueda tener una respuesta. ¿Qué es realmente lo que está pasando aquí? Entonces, ya vimos la contracción, ¿verdad? Lo que acabo de hablar, que pueden liberarse varios neurotransmisores y que va a haber una respuesta. En este caso, lo que sucede es que hay una bacteria que se llama Clostridium tetani. Esa bacteria está normalmente, ¿verdad?, en el suelo, porque se alimenta, o sea, la bacteria necesita alta cantidad de azufre para poder sobrevivir, porque respira con azufre. Entonces, pues ahora ustedes lo saben, el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria no es oxígeno, sino que es azufre o nitrógeno. Entonces, las plantas metabolizan mucho azufre y nitrógeno. La bacteria está en el suelo y el animal llega y tiene una herida y entra la bacteria. Pero la bacteria cuando entra se multiplica y se multiplica a nivel de sangre. O sea, la bacteria está en sangre. La bacteria, parte de su metabolismo es producir toxinas. Viene esa toxina y la toxina tiene afinidad por el sistema nervioso, va específicamente donde está la dendrita unida al músculo esquelético y se ubica en el canal de la membrana postsináptica. ¿En dónde está? ¿Está del lado nervioso o está del lado muscular? Del lado muscular. Entonces miren, este es aquí, ¿verdad? Viajó por sangre porque este es, ¿verdad? Este es el nervio, el que está ahí. ¿Verdad? Y miramos que, miren, la toxina llega a ubicarse aquí. ¿Verdad? ¿Por qué dice aquí inhibición de la liberación del neurotransmisor? Estimulación continua de excitación. Porque lo que pasa en la contracción muscular es que está el nervio hace que el músculo libere calcio, ese calcio permite la contracción muscular, o sea que viene contracción, es ir hacia adentro y otra es regresar. Y es un proceso así, ¿verdad? De ir y regresar. Entonces, cuando viene y se libera calcio dentro de la fibra muscular, se da la contracción, se debe otra vez extender la fibra, pero entonces el calcio tiene que regresar al retículo sarcoplásmico. Cuando ese calcio llega al retículo sarcoplásmico, la acetilcolina tiene que salir del músculo y regresar a la fibra. Pero como aquí está bloqueado, entonces no puede regresar. O sea, es decir que el animal está totalmente en proceso de contracción muscular. ¿Qué vamos a hacer ahí? Esto es bien fácil porque hay vacuna para que no. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos que esperar que el sistema inmune pueda llegar aquí y pueda destruir a la toxina para que tengamos un efecto. Bueno, ahora miren este que sigue es el contrario. Llega un perro así, aguado. ¿Cómo voy a evaluarlo? Nuevamente, si está consciente o no está consciente. Otra vez si hay o no contracción muscular, ¿verdad? O sea, de la pupila. Si venimos y miramos una respuesta, ¿qué está pasando ahí? Lo contrario, ¿en dónde es aquí el bloqueo? ¿Va a ser pre o post? Pre, porque el anterior era post. Entonces lo que está pasando aquí, mira, el otro viajaba por sangre y bloqueaba el impulso, ¿verdad? Miren, esta toxina está viajando por el nervio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí?
Este es otro tipo de Clostridium que se llama Clostridium botulinum y lo que hace es que está en el alimento. Entonces ahí la vía de entrada es totalmente diferente. Va en el alimento, llega al sistema digestivo, los enterocitos que hablamos miles de veces en Bioqui, lo logra pasar por una vesícula y cuando lo logra pasar no se va a sangre, sino que va a los nervios que están ahí en el sistema digestivo y viaja a través de los nervios. Bueno, estas dos bacterias, el efecto es de sus dos toxinas. ¿En dónde atacan? ¿Sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? Por eso es que yo puedo evaluar sistema nervioso central, ¿verdad? Porque así sé, ¿el animal está consciente o no está consciente? ¿Qué estoy evaluando ahí? Si el animal está consciente o no. ¿Qué sistema estoy evaluando? Fisiológicamente. Fisiológicamente. Central es anatómico. Fisiológicamente. Autónomo no está consciente. Somático, ¿verdad? Quiero saber si puede responder fisiológicamente, porque ya sé que el sistema nervioso periférico anatómicamente no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para este caso, miren, llega la toxina, aquí están las vesículas y la toxina se va a ubicar aquí. Entonces, aquí no puede salir ¿quién? Aquí no puede salir. No puede salir el calcio, el neurotransmisor no puede salir. En el otro, ¿qué pasaba? El transmisor no puede regresar, ¿verdad? Entonces miramos que es el mismo lugar, se podría decir, donde es la sinapsis, pero únicamente dependiendo dónde está el daño, la presentación clínica de mi paciente va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Y estamos hablando que ambas es una bacteria, ambas son toxinas, ambas afectan el sistema nervioso, pero únicamente con bloquear en un lugar distinto el sistema nervioso vamos a tener la presentación del caso clínico totalmente distinto. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Es todo para el día de hoy. Nos vemos hasta el